El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del doctor Gabriel Galán, conspicuo y portentoso analista político y jurídico. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, mi querido Juan Pablo. Muchísimas gracias la invitación. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan. Vamos con la proscripción del movimiento amigo. Ahora resulta que dicho movimiento está inmerso en una indagación por presunto lavado de activos. No nos engañemos, el fraude ya comenzó desde cuando se proscriben a ciertas organizaciones políticas y a ciertos líderes que forman parte de la oposición y que iban a la reelección. Este régimen no es pluralista, este régimen no es democrático, este régimen repudia, odia y tiene una aversión hacia la participación ciudadana y hacia la competencia electoral limpia y transparente. A ver, verás, sobre este proceso electoral ya no solo es el tema de amigo. Desde el inicio, cuando ya hubo manipulación de calendarios, cuando ya comenzaron a cambiar reglamentos sin que se generen los espacios pues de consejos consultivos ya dentro del proceso, ahora con exclusión de un partido político que claro iba a acoger al principal adversario del gobierno nacional, pero también con limitaciones a nivel de alianzas con otro tipo de partidos con problemas como SUM, Izquierda Democrática, Reto, etcétera. Es decir, todo el proceso se configura como una gran mascarada de apariencia electoral, pero en una cancha que parece que tiene dueño, con una pelota que parece que tiene dueño, con un árbitro que responde a los intereses del dueño de la cancha y del dueño de la pelota, y aparentemente, para colmo, se va a jugar sin jugadores. Entonces, lamentablemente, y como lo ha comentado Osvaldo Hurtado en estas últimas semanas, es decir, estamos ya en contexto de dictadura, poniendo el calificativo que corresponde. No por ofender a nadie, no por cuestionar a nadie, porque el presidente de la República también ha dicho que en una dictadura, claro, no se admitiría este tipo de calificativos por las consecuencias. Pero no tienes otra manera de calificar a un proceso que de origen está viciado y que no ofrece ningún tipo de garantía, porque en toda la vida republicana del Ecuador, salvo con algunos temitas puntuales, ¿ya? Tal vez alguna limitación en el caso de don Asad Bucarán, algunos procesos de reinscripción de partidos políticos en la época del señor Correa, pero nadie había afectado de ningún modo los procesos de elección democrática. Es decir, siempre la posición había sido favorecer la participación de todo aquel que tenga interés, con todos los defectos que puede tener nuestro modelo. Pero cuando tú ya comienzas a restringir la participación de cualquiera, no se diga del principal adversario del gobierno nacional, ya no hay garantía democrática. O sea, estamos jugando con simplemente una apariencia para decir que en el país hay elecciones, pero en donde gana el único que participa. Ya hemos visto en redes sociales en estos días, gracias a Dios el ecuatoriano es creativo. Claro, sacan una papeleta con un solo rostro en 6 recuadros.
Eso no es democracia, eso es lo pernicioso de lo que se está viviendo, porque ya no se cuidan ni formas, porque claro, hacen alegorías respecto a que hay violaciones legales, de que se están haciendo investigaciones porque hay un fondeo ilícito en los partidos políticos. Claro, todo eso está bien, pero el problema son las coincidencias, porque justo coincide que suspenden con mira a un proceso que justo coincidió, que fue adelantado, porque coincide con aguaceros, que justo además tiene una sanción de suspensión de justo 6, 7 meses, es decir, pasa el proceso electoral y ya se levanta la suspensión. Entonces, esas coincidencias son las que incomodan. No es por ser amigo de lo ilícito, no es por ser amigo de lo ilegal, no es por ser enemigo del gobierno nacional, no, no. Lo que incomoda es que tienes un proceso que simplemente es una careta mal hecha, completamente vaciada de democracia. Y eso no es solo con ocasión de amigo, hay que revisar todo el proceso. Y ojo, todavía falta, porque mira todos los bemoles que hemos tenido y todavía no empieza ni siquiera el proceso de inscripción, que tiene que darse en agosto. Veamos quién puede inscribirse, quién no puede inscribirse. Y eso al margen de también un poco de discusiones, porque también coincidió que un poco de alcaldes que iban a ser candidatos, que al menos en encuestas preliminares aparecían con una intención interesante de voto, ahora están presos, ¿no? Y nuevamente, no es que alcahueteo delincuentes, porque esto hay que aclarar, porque como vivimos en esta burbuja, ¿sí?, de extremos, en donde si uno no es amigo del otro, tiene que ser amigo del que está en Bélgica, y resulta que yo no soy amigo de ninguno de los dos. ¿Ya? Hay que hacer estas aclaraciones. Justo, y coinciden que meten presos, que eliminan partidos, que traen nuevas reglas, que no permiten alianzas. ¿Qué más se puede decir? Las cosas son lo que son. O sea, no. Vamos con el adelanto de las elecciones. El fenómeno de El Niño podría venir justamente en este proceso eleccionario y no en febrero del 2027. Todo es declarado reservado, todo es secretismo, todo es confidencial. Lo que debería hacer el gobierno nacional es lo siguiente: proceder a la proclamación de los resultados para los alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y no convocar a las elecciones, porque son una tramoya, una basofia, un sainete y sobre todo un show burdo. ¿Qué te parece? O sea, sería, y entraría en lo risible, es decir, sería deprimente, pero en realidad ya causaría risa que para colmo, en la fecha decidida de elecciones de noviembre, pues nos golpee el niño, porque el supuesto para haber cambiado el calendario y no hacerlo en febrero y traerlo a noviembre era por el niño. Entonces ya sería el colmo de la ridiculez. Sería una manifestación más de improvisación supina, de resquebrajamiento institucional, ¿sí?, y de una política que profundamente se ha banalizado. ¿Ya? Y aquí todos somos corresponsables, aquí nadie se puede lavar las manos, porque finalmente también las instancias de gobierno no son sino el reflejo que es la sociedad como comunidad política. Entonces los mismos ecuatorianos hemos permitido entrar a este nivel, ¿sí?, infantilizado de política. Entonces nuestros políticos no son más que el reflejo de lo que socialmente, ¿sí?, nos hemos convertido. Si en realidad el niño nos llega a pegar a noviembre y no a febrero, después de que se hizo el cambio de calendario, después de que se presentaron recursos subjetivos en contencioso electoral, acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, que todas fueron rechazadas, facilitando el cambio, porque claro, fuimos grandes veedores del futuro y nos dimos cuenta que en febrero venían lluvias que iban a traer problemas, y eso viene en noviembre, pues estamos sencillamente en un circo, esto ya no es un país. Ahí sí, tal cual como utilizaste tú el calificativo, un completo sainete. Hasta la naturaleza se nos estaría riendo en la cara si eso llega a pasar.
Veamos cómo va el tema de lluvias y el nivel que tenemos de certidumbre de las lluvias, para ver si a última hora no vuelven a cambiar calendarios y nos salen con que votemos nomás ya a mediados de agosto y dejemos ahí. ¿Qué te parece el uso sistemático de los organismos del Estado, los cuales se encuentran bajo el férreo e ilegítimo control del Ejecutivo para intervenir directamente en las elecciones y allanar el camino de los candidatos del oficialismo, a fuerza de sacar del medio a sus oponentes o absorberlos? Para muestra un botón, el prefecto orense Clemente Bravo aspira a la reelección por ADN, ha sido cooptado por parte del oficialismo. A ver, verás, ya el tema de intromisión del gobierno nacional en todas las instituciones, hay ya temitas que llaman la atención. Sobre esto, claro, a veces no se puede hablar con certezas completas, pero es evidente que la Asamblea está cooptada por el partido de gobierno, el Ejecutivo está cooptado por el partido de gobierno. Bueno, al menos en el Consejo de la Judicatura aparentemente sí, hubo una recomposición de fuerzas. Sin embargo, quien está ahí, se entiende, también tuvo venia por parte del gobierno nacional, porque en el resquebrajamiento anterior, recordaremos que le hicieron presidente a medianoche a quien ya fue director del Servicio de Rentas Internas. Entonces eso también nos dice mucho. El Consejo de Participación Ciudadana, ni se diga. Ahí tenemos un presidente que creo que está hasta de vacaciones. El otro día estaba escuchando que como no hay un vicepresidente y el señor está gozando de su legítimo derecho a vacaciones, es un consejo que además tiene suspendido todos los procesos de designación de autoridades. Y ojo, en este proceso electoral también vamos a elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana y nadie está por enterado, nadie sabe si ahí no hay candidatos o qué diablos va a pasar. Pernicioso completamente. Si vemos ya en el ámbito del Consejo Nacional Electoral, hubo un cambio repentino. O sea, salió la señora Tamaín, es más, ya entiendo que está completamente fuera del CNE, asumió el señor Cabrera en medio de un proceso electoral, en donde tenemos todo este tipo de reparos. A uno sí les llama la atención en cómo se está consolidando la posición y la visión de gobierno dentro de estas instituciones. No se diga el contencioso electoral con la sanción que impuso al movimiento amigo, que insisto, no es un tema de discutir legalidad. Te van a decir, sí, pero es que el fiscal solicitó porque hay una investigación por tema de lavado de dinero. Sí, se felicita. El problema es que aquí son oportunos para este tipo de coincidencias e inoportunos como regla general para todo lo demás. Entonces eso llama la atención y eso incomoda porque no se encuentra justificativo. Eso tenían que haber resuelto mucho antes, no en medio de un proceso electoral. Y ya frente a la cooptación de diferentes candidatos, vean, tenemos otro tipo de muestras. La señora Cynthia Viteri también ahora es candidata del partido de gobierno en Guayaquil. Mientras el candidato del Partido Social Cristiano, que fue quien en su momento puso a la señora Viteri de alcalde, ha denunciado que tiene otros candidatos de algunos cantones del Guayas o de algunas concejalías de cantones del Guayas, que también han tenido que dar el paso a un costado por presiones vinculadas aparentemente al gobierno nacional. O lo que ya pasó también con el señor Jan Topic, que al menos había dentro del chisme político la posibilidad de que él sea candidato social cristiano en Guayaquil y que también ha dado ya un paso a costado, precisamente por presiones en contra de sus empresas y demás, y por intereses, porque obviamente también tiene contratos con el Estado ecuatoriano. Entonces, todas estas cositas que se van sumando es lo que alimenta para que alguien como Osvaldo Hurtado, que siempre ha tenido un corte bastante académico, ahora se lo ve en posición reactiva e incluso reclame a la juventud ecuatoriana de no tildar esto con la palabra que le corresponde y llamarle dictadura. Eso es todo, pues. ¿Cómo más se le puede definir? Vamos con otro tema y las expresiones vertidas por parte del columnista del diario Expreso,
del puerto principal Martín Pallares en cuanto al concurso para fiscal general del Estado ecuatoriano. Y como José de la Gasca, exministro de gobierno, quedó afuera. Su desgracia se origina en la disputa que mantuvo cuando era ministro de gobierno con el actual director del Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, Michel Sensi Contugui, ya que impulsaba la creación de otro organismo de inteligencia para que el presidente no dependiera exclusivamente del CIES. Tu opinión, tu palpitar, tu reflexión, tu concepto, por favor, te escuchamos, Gabriel, detenidamente. A ver, en estos temas también desde una perspectiva política llama la atención muchas cosas, porque ojo, a este señor que estaba siendo parte del proceso de selección de fiscal que se le veía muy cercano al gobierno, sí, llama la atención, sorprende que haya sido excluido y en el contexto en el que tú comentas, es decir, no suena bien. Pero por otro lado, si revisas, este gobierno pues se ha caracterizado por hacer a ciertos personajes muy cercanos, permitirles que acaparen muchos espacios y después simplemente excluirlos y botarlos al tacho del olvido. ¿Ya? Entonces no es primera vez que el gobierno nacional con gente muy cercana por disputas que nunca se terminan de esclarecer, terminan excluidos. Si tú ves el caso de doña Gabriela Sommerfield también, supuestamente salió de gabinete para ir a la alcaldía de Quito, quedó excluida. El señor Nils Olsen, que era su puntal en la Asamblea Nacional, le sacaron para ir de candidato a la alcaldía de Guayaquil y ahora la tienen a Cintia Viteri, al señor creo que le quieren mandar a algún otro cantón, pero está siendo excluido. El señor Neira, claro, de ser un funcionario que comenzó a dirigir varias instituciones, finalmente acabaron de hacer un reacomodo institucional, abriendo pequeños gabinetes por áreas temáticas, supuestamente para mejorar la coordinación de las instituciones públicas, pero resulta que el gran jefe de todos los gabinetes es el señor Neira. Entonces, claro, esta dinámica en el gobierno de tener muy poca gente alrededor y tener por periodos gente a la cual le dan demasiado espacio de poder para que concentre, siendo utilitaria las decisiones del señor presidente de la República, para después repentinamente excluir y mandarles al tacho de la basura, pues no ha sido anómalo. La verdad que esto ha llamado la atención, la exclusión del proceso de fiscalía, de quien fue ministro del gobierno, y más en las condiciones de disputa, con quienes, claro, están vinculados hoy por hoy a áreas de seguridad. Pero creo que también es parte de tener a veces un esquema que no está debidamente planificado, que es ausente de proyecto político, en donde todo simplemente son un cúmulo de reacciones, de amistades, de inconvenientes, de afectos, desafectos, de tener grupos cerraditos que después se enemistan. No hay cómo en realidad dar un aporte de una visión integral de las cosas que están pasando, porque es altamente sensible. Como todo, viene improvisación tras improvisación, no hay cómo ya avisorar nada. Es extraño, no te podría decir por qué, pero claro, ya salió el que supuestamente iba a ser ya fiscal, que solo era cuestión del juego del concurso, y ahora habrá que ver qué pasa. Y ya el tiempo nos dirá en qué términos terminaron excluyendo al señor que parecía la apuesta firme de gobierno para la Fiscalía General del Estado. Vamos con la revocatoria del mandato y la negativa por parte del Consejo Nacional Electoral de entregar dichos formularios. Ante ello, hay que expresar lo siguiente: desestabilización no es lo mismo que revocatoria. ¿Cómo pretende confundir sobre todo el gobierno nacional ante los paupérrimos resultados que se han dado? Ante ello, el descontento es generalizado y cabe
dicha revocatoria del mandato como figura constitucional, sobre todo? A ver, la revocatoria es una herramienta de democracia participativa. ¿Ya? Entonces, la revocatoria no puede ser percibida simplemente, ¿ya?, como la intención de desestabilizar o la herramienta del golpismo tradicional o querer quebrantar las instituciones de aquellos que han sido elegidos democráticamente. Es todo lo contrario. La revocatoria de mandato es una herramienta para que el pueblo pueda decidir, porque finalmente el titular del poder es del pueblo, el titular de la soberanía es del pueblo. Entonces, si el mandatario, que es el gobernante, no está cumpliendo con lo que el pueblo aspira, porque además él llega a ser mandatario porque hace una promesa y el pueblo confía en base a esa promesa, es que se abren los caminos de revocatoria. Ahora, la revocatoria es una vía que está arreglada, entonces, claro, tiene un procedimiento que está articulado a un grupo de instituciones. Pero un demócrata, ¿sí?, siempre va a promover más bien los espacios de aparente revocatoria, para que por último sea el pueblo el que decida. No va a utilizar las leguleyadas para restringir la posibilidad de revocatoria, porque lamentablemente en este país se traduce todo en eso, es decir, se piden revocatorias e inmediatamente brincan para ver si se cumple la forma, si las firmas, si sí, si no, que sí, ¿no? Un demócrata en un contexto ya de desestabilización, porque no me van a hablar que estamos viviendo estabilidad política, porque no la tenemos. Y todos los problemas en el proceso electoral y lo que estamos viviendo con muchos políticos que también ahora están en la cárcel, y ojo, no estoy hablando de persecución, nada por el estilo, simplemente una manifestación real de que en último término los espacios de poder político están siendo cooptados por la delincuencia, si quieren verlo así. Pero todo estas son manifestaciones de un Estado inestable políticamente. Entonces no me van a decir que porque una revocatoria el país entra en estado de inestabilidad. No, no. Estamos inestables. Y en un estado en donde la gente tiene un sentimiento profundo de insatisfacción con las respuestas que provienen del Estado, incluso lo saludable es abrir estos espacios como válvulas de escape antes de que exista implosión social. Vamos a la revocatoria. Si en realidad creen que el pueblo les quiere, si en realidad creen que el pueblo está convencido de su gestión, pues dejen que el pueblo ratifique, porque incluso sería una medida para ahí sí garantizar algo de estabilidad. Porque si en una revocatoria, claro, el pueblo decide que no hay mérito para revocar porque sí se está cumpliendo con lo prometido, pues claro, ya los molestosos tendrán que hacerse un lado nomás. Pero si en cambio solo se sirven de leguleyadas, de formalidades, de análisis jurídicos, pero al detalle para decir que no se cumplen los requisitos, que no, de pequeños tecnicismos, lo que te están diciendo es no voy a actuar democráticamente. De por sí doy hecho de que el pueblo no está satisfecho conmigo y simplemente es un interés individual, protervo, de mantenerme en espacio de poder porque eventualmente puedo estar obteniendo beneficio particular. El problema es que en nuestro país, ¿sí?, hace rato que perdimos la perspectiva de ser demócratas. La verdad es que los valores democráticos han quedado en la historia. Porque, ojo, insisto, no es solo culpa de aquel que está fungiendo en el rol de dictador, sino también del pueblo, en parte, que justifique este tipo de barbaridades. Ya las nuevas generaciones ya no se duelen. Es decir, ya no hay valores democráticos, por eso es que la gente se confunde. No llaman a las cosas como son y buscan algún tipo de justificación y se abrazan de esos odios pasionales en contra del que ya fue. Entonces vivimos en esta burbujita de correísmo, anticorreísmo, novoísmo, antinovoísmo, que no nos lleva a ningún lado. Mientras la democracia se diluye, la democracia se pierde y no hay quien diga nada. Ante la revocatoria del mandato, tenemos un presidente pusilánime a tiempo completo. Te pregunto, sobre todo, Gabriel. Para mí el presidente ha sido un presidente incapaz, y eso es clarísimo. Ahí no va en términos personales, no voy a hacer valoración política, porque si entramos a hacer valoración política, la verdad es que el señor resulta hasta virtuoso en mantener sus mentiras y mantenerse en el poder, ¿ya?
pero como presidente de la República, como gobernante, ciertamente, ¿sí?, es ineficiente. ¿Por qué? Porque las grandes necesidades colectivas no han sido satisfechas. Quieren vivir su mentira en términos de seguridad porque tienen un ministro que es agresivo. Bueno, está bien para que se presente en las cámaras, está bien para que vaya al boca a boca en debates políticos, pero la gente tiene miedo de salir, se siguen robando vehículos, se sigue muriendo gente, siguen atracando locales comerciales, seguimos en veremos. Porque económicamente no estamos bien, hay crisis económica, porque hay desempleo, porque han subido los precios, porque por más que digan que estamos sincerando los precios del combustible, bueno, tenemos un precio ahora de gasolina súper y de diésel que han roto y que han generado un efecto cascada de incremento de precios de manera general. Entonces tienes que ir a ver al mercado, pero claro, como a veces los que gobiernan viven en su burbuja, ellos compran en supermercado, compran en Miami o les dan comprando, entonces ellos no saben la fluctuación que tienes de precio en un mercado, no ves cómo han subido las cosas, no ves cómo la canasta básica ya no se adecua a los valores que están previstos, que deberían corresponderse con la remuneración mínima unificada. No ves que la informalidad sigue creciendo como un reflejo de desesperación. Es que el trabajo crece sostenidamente. No, esos análisis planos que hacen. Lo que tienes ahora es, lamentablemente, un nivel de rotación elevada. Es decir, no hay esa lógica de estabilidad. La gente no es que encuentre una plaza de trabajo y puede generar un proyecto de vida a través de esa plaza, sino que entran, se van, se cansan, hay violación de derechos, la gente no aguanta. Y por eso es que se abren plazas y entran otros, han generado un sinnúmero de incentivos sin ton ni son, de los cuales no hay resultados. Hubo incremento de tributos, por lo tanto también ha decaído la capacidad adquisitiva del ciudadano promedio. Entonces, no, ¿cómo les llamas a un presidente que te guíe y te encamine en esto? Ineficiente, inepto, incapaz. Ahora, tiene gran capacidad para su TikTok, para su discurso, para la confrontación, para alimentar el odio. Sí, para eso es muy bueno. Pero para resolver los grandes problemas del Ecuador, lo siento, pero ojo, no es que está recién en su primer año de periodo, porque él ya estuvo en el periodo anterior. Como la memoria es corta, ya nos olvidamos que tuvimos hasta presidente candidato. Entonces ya ha tenido 2 años y medio, cerca de 3 años, y los resultados siguen en veremos. Entonces, alguien que no te da resultado, pues sencillamente es alguien incapaz de gestionar. La gente está escopolaminada, dormida, aletargada. Sobre todo, te pregunto, Gabriel, no hay una reacción popular en el país. ¿Por qué? Te pregunto adicionalmente. Verás, la gente está con sentimiento de insatisfacción profunda. Entonces apenas encuentre el espacio de implosión social y otra vez vamos a estar en revueltas y en problemas, porque la gente está insatisfecha. El problema es que el nivel de crisis es tal, porque tienes a gente en hospitales públicos que no tienen fármacos, porque todavía están normalizando los fármacos de la India que van a comprar, ¿ya?, que la gente se sigue muriendo. Entonces, para la gente también su necesidad vital termina siendo un distractor frente al debate y la preocupación democrática. Es decir, la gente ahorita ve por que no le roben, por tener un trabajito, tener un ingreso, que los hijos tengan que comer, que no te enfermes, y si te enfermas, ver cómo diablos te curas porque no tienes un sistema que te garantice nada. Entonces ya el tema político, democrático pasa a segundo plano. La gente se sigue incomodando, pero no, o sea, entrever por lo que debe comer mis guaguas y entrar en las discusiones de si descalificaron justo o injustamente amigo, la gente dice, me preocupo por dar de comer a mis guaguas. Entonces no es que, creo yo, hay un estado de aletargamiento, sino que la gente está distraída porque se está muriendo de hambre. Y lo que sí me preocupa es que ya las nuevas generaciones, y te comenté hace un instante, creo que ya vienen vaciadas de formación de valores democráticos. Entonces, para ellos, en cambio, ¿ya?, hay otro tipo de prioridades, ¿ya? Tener ciudades inteligentes, tener un Estado que facilite procesos a través de herramientas virtuales. Claro, en ese esquema buscan modelos mucho más eficientistas, de resultado a corto plazo, de realización de sueños gigantes.
pero ya vienen vaciados de valores democráticos. Entonces comienzan a justificar los medios por los fines. Punto, así de simple. Entonces tienes una camada de gente nueva que no le preocupa el resquebrajamiento de la democracia porque ellos no vivieron los males, ¿sí?, que vivió el mundo antes de las guerras mundiales, porque además en un sistema de educación paupérrimo tampoco les han explicado las causas de las caídas de los grandes imperios, ni los grandes males de la humanidad como la esclavitud, ¿ya? Y que viven en su mundo de redes sociales altamente mediatizado, de sueños gigantes, de retornos muy breves, altamente eficientes, en donde no les interesa más. Y lo que quedamos en cambio de ciudadanía, claro, tenemos que velar el día a día por sostener nuestros hogares, por parar una olla de comida, porque lamentablemente comemos 3 veces al día, pues así no les guste, pero no podemos comer una sola, ¿ya? Entonces no podemos dedicarnos a otras. Por eso es que los políticos en Ecuador han banalizado con facilidad la política, porque ellos se han apropiado de ese espacio y hacen lo que les da la gana, abusando de que el ciudadano común tiene que estar en otras, porque la situación no es fácil. Nos venden la mentira de que estamos saliendo adelante. Por Dios, ya tenemos que entender que no es así, pero nos tienen distraídos también con los odios de correísmo y anticorreísmo. Entonces, esa es la visión reducida del común, ¿ya? Mientras tienes que trabajar, comer, vestirte, pagar impuestos. Entonces, claro, la situación es compleja, abusan de lo que estamos viviendo. ¿Qué mención te merece una mayoría gobiernista poniendo clavo a clavo en el ataúd? ¿En serio creen que le ayudan al gobierno en archivar el juicio político a Manzano? Fueron las expresiones vertidas por parte del expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. Verás, ahí con el tema de juicio político, regresamos a lo mismo. Uno, hay que aceptar que lamentablemente el nivel de los políticos en Ecuador pues ha bajado notablemente, entonces ya no pueden ni siquiera sostener bien un juicio político. Entonces también hay acusaciones que son traídas de los cabellos. Por ejemplo, las acusaciones se sostienen perdón por la únicamente... interrupción, te digo de paso, gran Gabriel. Verás, te decía, ay, justifican la maldita sea, piensan que porque hay unos periodicazos con eso ya hay responsabilidad política. Primer error, es decir, falencia a los que acusan. Segundo error, que quien esté en gobierno, en circunstancias así, si en realidad fueran demócratas, más bien habrían la posibilidad de juicio político para transparentar un montón de dudas que existen alrededor de Progen, porque Progen es un caso, ¿sí?, vergonzoso, que necesita ya determinación de responsabilidades, porque aunque hayan hecho el seguimiento del dinero, que esa fue la medallita que se puso el gobierno, lo único que sacaron es un listado de privados, ¿eh?, que recibieron el dinero, sin darse cuenta que en un contexto de contratación pública tiene que derivarse responsabilidades también en los funcionarios públicos, y que esas responsabilidades son de naturaleza distinta, ¿eh?, penal, civil, pero también política. Entonces, claro, cuando en esa maraña quieren también defender la figura de la ministra, en un caso que es vergonzoso, lo mínimo que se aspira políticamente, si en realidad quieren salvar, es transparentar, que vayan a juicio, que se debata públicamente, hasta para ver los manifiestos errores de quienes presentan la acusación. Pero no está bien dar esa muestra de protección valiéndose otra vez de las pequeñas cositas, de los tecnicismos, de las leguileyadas, de los errores, que sí son crasos y torpes de quienes acusan. Pero aquí no solo hay un contenido de valoración jurídica, no hay solo un juicio racional, hay un juicio político, de rendición de cuentas también a la ciudadanía. La gente quiere saber qué diablos pasó con Progen. No puede ser que escuden y que no, ya se emite el informe, muy probablemente el Pleno dirá, claro, si la Comisión no encontró nada, el Pleno tampoco, porque a la final es lógica de mayorías. La Asamblea Nacional es de mayoría gobernista y lamentablemente es una Asamblea Nacional que ha perdido espacio en el debate político. Si tú ves y preguntas a cualquiera, la Asamblea es una institución inútil, completamente, porque aquí se legisla por voluntad y obra del presidente de la República. Se controla
frente a esa actividad del presidente de la República por obra y gracia de la Corte Constitucional, y en medio hay una disputa. La fiscalización es un juego de niños y de acusaciones infantiles entre los políticos que tenemos. En todo ese juego, la Asamblea Nacional se ha vuelto una institución inútil. No pesa, realmente no pesa. Eso es lo que tienen que recuperar. Pero es una barbarie, es que, insisto, hay decisiones bobas. Es decir, en una situación como la actual, más allá de las torpezas que cometen quienes acusan, deberían transparentar, permitir que haya un juicio, que venga la ex ministra y defienda lo que tenga que defender, pero tiene que determinarse responsabilidades. Y si ella tiene que asumir la responsabilidad política, pues tendrá que asumirla. Porque no es tema de decir, ay, es que los procesos son engorrosos, en muy poco tiempo no hay cómo, yo tengo 60,000 funcionarios, 20 asesores, y ya cuando me llega a mí ya no me doy cuenta, yo siempre actué de buena fe. La responsabilidad política es esa. Decir, ¿sabe qué? Por último, sí, yo soy el responsable político, porque tengo 20 asesores que son manivales, porque tengo funcionarios que entre todos no hacen uno, porque tengo departamentos que no fueron capaces de advertir la mañosería, porque terminé alcahueteando la tontería y ahora quiero decir que no, es que los plazos, es que los tiempos, es que el proceso. Por eso es responsable político, y decirlo frontalmente, porque finalmente la responsabilidad política se asienta en un voto de confianza. Políticamente es así. Uno confía en ese ministro porque le ve que tiene capacidades. Usted tiene que dar la cara y decir, sí, fue un idiota, fue un inepto políticamente. No voy preso y tendrán que determinar de quiénes deberían ir presos, o por último, a lo mejor y tengo que ir. Eso todavía se tiene que discutir porque este es un contexto y es un estadio, una cancha política, no de valoración jurídica y menos de atribución de responsabilidad penal. Pero políticamente tienen que dar la cara. Aquí están mal acostumbrados. Meten las patotas, les esconden y les premian dándoles embajadas, representaciones del país, o les vuelven candidatos para que sean intocables. No, el político tiene que dar la cara y también decir, ¿saben qué? Sí, yo soy el torpe. Socialmente castíguenme, fui incapaz. Porque si no, claro, aquí todo pasa por obra y gracia, ¿no? Progen no es culpa del ministerio, no es culpa de los funcionarios públicos, fueron unos 2 tontitos técnicos del ministerio y 25 privados que nos vieron la cara. Entonces el privado es el malvado que nos engañó. O sea, por favor, ¿qué creen que somos brutos? No, que nos tratan como idiotas, no sé qué perspectiva tengan. Pero lo que está haciendo la Asamblea frente a este juicio político es una locura. Porque incluso políticamente, si hubiera un contexto diferente, en donde si existiese una contienda política real, uno comprende que en las asambleas o en los espacios parlamentarios hay una lógica de protección o ataque desde gobierno y adversarios de gobierno. Pero aquí seamos francos, pues tenemos un gobierno que acapara los poderes. En la Asamblea, por último, tienen el control de votos respecto de lo que podría ser la sanción en términos de responsabilidad política. Al menos permitan que se transparente, o sea, al menos lávense la cara con la ciudadanía. Pero ni eso. O sea, hermetismo, confidencialidad por parte del gobierno nacional. O sea, aquí todo es hermetismo. Para amigo también les sacan y ni ellos saben por qué, porque la investigación es reservada. Vean, el principal problema, y esto creo que ya deberían comprender todos los que están a nivel de gobierno y son políticos. ¿Ya? Creo que el problema es porque como les cayó de milagro y no tienen experiencia y han improvisado, creo que no se dan cuenta. Pero uno de los principales puntales, uno de los principales pilares para la corrupción es la falta de transparencia. Opacidad por parte del gobierno nacional. Mientras más reserven, mientras menos quieran explicar, mientras más protejan, mientras más distractores quieran crear, ellos mismos están alimentando espacios que solo favorecen la corrupción. Entonces, si dicen ser los paladines de la justicia y los que van y luchan contra la corrupción del pasado, vean, solo una recomendación: sean transparentes, sean hábiles, abran los espacios, sean oportunos, así como coinciden para poner restricciones, sean oportunos para abrir espacios, para que uno comience a verles también con mejores ojos, con ojos de confianza. Porque con su hermetismo, claro, así uno quisiese defenderles. ¿De dónde? ¿De dónde? Es que eso es lo bobo de esto.
Es que ni siquiera es que estamos en un planteamiento para que uno pueda asumir posiciones democráticas, libres de confrontación política. No, todo hacen en chiquis, todo es estados de excepción, todos son decretos de medianoche, todo es ocultar, todo es sorprender. Por Dios, entiendan, ese tipo de actuaciones, ¿sí? Desde la doctrina, no lo digo yo, es cuestión de abrir textos elementales de ciencia política, de gestión pública. Eso no da muestra sino de pilares y puntales de corrupción. Y es lo que la gente percibe. Pura y dura impunidad reina, campea y pulula en el país, Gabriel. Pero es que es la percepción. Lindo sus leyes de extradición y que ya estamos con las cabezas de ni sé qué y metemos unos cuantos alcaldes presos. Pero la impunidad no se mide por aquello. Eso también se tiene que entender políticamente. Hay impunidad cuando por ejercicio del poder se protege a los que están cometiendo ilícitos en espacios de poder. Porque al enemigo todo el mundo siempre ha sido hábil para meterle detrás de las rejas. Porque al pobre, al excluido, al oprimido, a ese siempre termina en la cárcel. La impunidad se mide precisamente por la sensación, por la percepción que se tiene de aquellos que estando en espacios y situaciones de poder, ¿sí?, son protegidos, son salvaguardados. Entonces, si esto no se entiende, que son temas elementales, después no pueden quejarse de la percepción que tiene la gente. ¿Qué mención te merece de que el proyecto ganador para el Museo Nacional, que ganó al final, se haya echado abajo en cuanto al resultado del proceso? Porque claramente se desató una guerra en las redes sociales que le sirvió de pretexto al gobierno nacional. A ver, verás, en este tema el concurso es chistoso, pero arman unos distractores brutales, ¿no? Evidentemente hubo un concurso, hay unas propuestas, debe haber criterios éticos. No me parece mal que en último término, después de las quejas y el show que se armó, hayan abierto espacios de participación ciudadana, pero creo que en realidad deberíamos reconocer que eso no es más que un distractor. Con eso nos alejan de otro tipo de discusiones. ¿Me parece importante tener un museo? Sí. ¿Me parece importante que se lo haga donde se lo pienso hacer en Quito? Sí. Me parece que sea una obra monumental. Qué bueno, al fin estamos regresando a ver la cultura, porque eso también permite la generación y formación del enraizamiento también del cultural nuestro, de aprender a vernos como lo que somos. Tiene que haber un museo perfecto, ¿eh? Pero ya cuando entran esas disputas de los concursos y además supuestamente ganan porque beneficia a uno a otro y en donde, claro, la percepción estética que se tiene causa revuelo, me parece que más estamos en distractores. Y eso me parece que es inadecuado. Es decir, que se haga el concurso de modo transparente y que gane la mejor oferta, incluido la perspectiva estética. Pero que hay que aportar por la cultura, a mí me parece que hay que apostar. Muchísimas gracias, mi querido Juan Pablo, un fuerte abrazo, ¿sí? Muchas gracias por la oportunidad, mi querido Gabriel. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca.
Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.